Bueno, chicos, les decía, teoría de circuitos. Lo primero que vamos a ver son los elementos de un circuito eléctrico y las definiciones. ¿Sí? Primero, lo más importante, para que haya un circuito eléctrico, lo primero que necesito es una fuente de alimentación. Fuente de alimentación. Para empezar y para simplificar, vamos a trabajar con fuentes de alimentación de corriente continua. ¿Qué quiere decir? Como una pila, como una batería, ¿sí? Como la batería del celu, ¿sí? Como la batería de la notebook. Como una pila. Corriente continua, que no varía en el tiempo. Este es el símbolo. Puede ser así o pueden encontrarlo en alguna otra bibliografía, algo así. Básicamente esto sería un montón de placas en serie, que ya vamos a ver qué, y esto es una sola pero más grande. Más menos, la placa grande es la negativa, la positiva, perdón, la placa chiquita es la negativa, así se diferencia, ¿sí? ¿Qué es tensión? Tensión es diferencia de potencial, ¿sí? Es la posibilidad que a través de una diferencia se genere, vaya la redundancia, la posibilidad de que circulen electrones. Eso es tensión, diferencia de potencial. Por ejemplo, en los tomacorrientes hay diferencia de potencial. Yo puedo enchufar algo y algo va a funcionar, algún dispositivo preparado para tal fin, ¿sí? Si no, cuando se corta la luz, yo puedo enchufar lo que tenga que enchufar que no va a andar, ¿no es cierto? Eso lo experimentamos todos. Bueno, si no hay diferencia de potencial, no hay posibilidad que ningún dispositivo se conecte, lo enchufe y ande, ¿sí? Como que es, sin esto no hay nada, ¿sí? Es como cuando la luz está apagada, es porque no tiene tensión entre sus bornes, ¿sí? Entre sus contactos. ¿Se entiende eso? Bien. Elemento principal, si no hay tensión no va a funcionar, diferencia de potencial se le puede decir, ¿sí? Ahora, ¿por qué hay una diferencia de potencial? Tiene que haber una diferencia de potencial para que circulen electrones, ¿sí? Para que haya circulación de electrones. No tienen que tomar apuntes, yo después les digo cuándo. Para que circulen electrones. ¿Qué es la circulación de electrones? La corriente, ¿sí? Tenemos fuente de alimentación continua. En este caso, este es el símbolo. Cuando yo tenga una fuente de alimentación continua y tenga un circuito, podrá o no circular corriente. Por ejemplo, enchufo el cargador de la notebook, ¿sí? Lo enchufo, ¿sí? Empieza a funcionar y puedo encender, en mi caso que no tengo batería, no tengo fuente de alimentación remota, no tengo pila puesta, no tuve que enchufar, ¿sí? Empieza a andar, ¿sí? Sería... ¿Tengo batería en el celular? Lo puedo prender. No tengo batería en el celular, no anda. Bien. Ahí está el proceso. Para que pueda funcionar necesita batería, necesita una fuente de alimentación. Bueno, una vez que está dada esa condición, comienza a funcionar el circuito. No vamos a analizar de entrada un circuito muy complejo como la placa madre de una PC, ¿sí? O la placa madre de un teléfono. Vamos a analizar algo mucho más sencillo para arrancar, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a un ejemplo. Un circuito muy sencillo. Fuente de alimentación conectado a otro dispositivo nuevo llamado resistencia. ¿Qué es una resistencia? Su nombre lo dice, se resiste al paso de la corriente. Es un elemento que, básicamente lo que va a hacer es transformar una energía en otra, ¿sí? La resistencia puede ser, por ejemplo, ¿sí? Hay elementos que no son resistivos puros, pero elemento resistivo puro puede ser una plancha, ¿sí? Puede ser una estufa eléctrica, ¿sí? Esas que se ponen en color naranja cuando circula una corriente eléctrica, ¿sí? Esos serían elementos resistivos puros. Pero básicamente lo que voy a lograr el concepto es, yo con una diferencia de potencial en un circuito voy a hacer un intercambio de energía, voy a convertir una energía, en este caso la energía proveniente de la diferencia de potencial, la voy a convertir en otra cosa, ¿sí? Por ejemplo,
esta lámpara convierte energía eléctrica en energía lumínica. ¿Sí? Hace una transformación. Yo necesito luz para poder dar clase. Entonces, convertimos de energía eléctrica en energía lumínica. ¿Sí? Bueno. El elemento más básico y pasivo que genera un consumo de energía eléctrica puede ser que la transforme en algo más o menos útil, pero eso es análisis de otro tema. Es una resistencia. ¿Qué hace la resistencia? Se opone al paso de la corriente. Ofrece una resistencia, hasta su gráfica lo muestra. Por convención, la corriente circula de más del borde positivo al borde negativo. ¿Sí? Entonces, tenemos una circulación de I es el símbolo de la corriente. Después vamos a aclarar toda la simbología. Es un flujo de electrones, ¿sí?, que por convención van de más a menos, no es así en la realidad, pero no importa. Circulan. Fíjense que en su gráfica la resistencia tiene como un zigzag, es como diciendo, che, venís en línea recta y de repente tenés curva contra curva, curva. Hasta su simbología quiere indicar, che, esto se opone al paso de la corriente. ¿Hasta ahí estamos? ¿Habían escuchado hablar del término resistencia? ¿Sí? Bien. Este es un circuito básico, donde tengo una fuente de alimentación, ¿sí?, que alimenta una resistencia. ¿Sí? Y es un circuito cerrado. ¿Sí? Por ejemplo, la lámpara está encendida, en este momento, las lámparas están encendidas en un circuito cerrado. ¿Sí? Cuando se apagan, voy a poner un switch 1, ¿sí?, sería el ejemplo de que tengo un circuito abierto, o se cortó la luz, no tengo suministro. En este momento no hay circulación de corriente. Cuando bajo el contacto, ahí sí tengo una circulación de corriente. Bien, ¿hasta acá estamos? Bueno, bien, completamos con la definición de resistencia, que es un elemento que se opone al paso de la corriente, y obviamente, ¿qué es la corriente? La corriente es el flujo de electrones a través de un conductor, ¿sí?, que solamente va a ser posible cuando una existencia de una diferencia de potencial. Es por eso que se explicó en primer término. Si no hay diferencia de potencial, no van a poder fluir los electrones. Y si no hay una resistencia, puede ocurrir el fenómeno de cortocircuito. Si hay una fuente de alimentación y un circuito sin que nada le ofrezca una resistencia, eso se llama un cortocircuito. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver ahora en la ley que relaciona estas tres magnitudes. ¿Sí? ¿Qué es la que hablábamos recién? La ley de Ohm. ¿Sí? Ley de OHM. ¿Sí? La ley de Ohm, ¿qué dice? Que la corriente que circula sobre un conductor está directamente relacionada con la tensión e inversamente con la corriente. La tensión es igual al voltaje sobre la resistencia. Perdón, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. O, en un despeje, que la tensión es igual a R por I. O si quiero despejar, así obtengo el valor de corriente, así puedo obtener, teniendo estos dos datos, ¿sí? Es una tríada, es un juego de dos datos y una incógnita. ¿Sí? O, por despeje matemático, si quiero saber cuál es el valor de la resistencia va a ser igual a la tensión, y la corriente que está multiplicando va a pasar. ¿Cierto? Esa es la ley de Ohm. ¿Sí? Bien. Como todas magnitudes físicas tienen unidades, que no hablé antes de ello. La unidad de corriente es el ampere. Ampere. La unidad de tensión es el, vamos a poner cómo se pronuncia en el volt. ¿Sí? Y
la unidad de resistencia, siempre en física cuando hablamos de unidades lo ponemos entre corchetes. La unidad de resistencia es una letra del alfabeto griego, ohm, ¿sí? Omega, la letra omega, perdón. Letra minúscula, sí, del alfabeto griego. ¿Sí? Esas son las unidades. Tenemos que ser muy prolijos con las unidades, chicos. Estamos en cuarto año, ¿sí? Estamos manejando magnitudes físicas. Esto es teoría de circuitos, pero no deja de ser un elemento que se desprende de la física, ¿sí? Una materia, perdón, que se desprende de la física. Tenemos que ser muy prolijos con las unidades, ¿sí? Una cuenta, no, si yo estoy averiguando una corriente, no me da 2. Si estoy hablando de corriente, me va a dar 2 amperes, ¿sí? Si estoy calculando una tensión, me va a dar 25. ¿25 qué? Les voy a preguntar, ¿sí? 25 volts. ¿Sí? Tenemos que aprender a manejar unidades. Tenemos que empezar, como futuros técnicos, ¿sí? a manejar un lenguaje específico, ¿sí? ¿Se entiende? Nos vamos especializando. Y tenemos que decir las cosas por una frase hecha, las cosas por su nombre, ¿sí? Las magnitudes con sus unidades, siempre. Bueno, y obviamente que no nombre recién, repetir, digamos, la unidad de la resistencia es el ohm. ¿Estamos de acuerdo? Copien esto también. Bueno, aplicaciones de la teoría de la ley de Ohm. Vamos a resolver nuestro primer ejemplo. Vamos a hacer juntos. Un circuito donde voy a tener una fuente de alimentación y una resistencia continua. Muy sencillo, una aplicación, la resistencia. ¿Cuál era la unidad de resistencia? Ohm. Era así. Vamos a decir que la resistencia es de 10 ohms y la fuente de alimentación es de 20 volts. ¿Sí? Yo lo que quiero averiguar es cuánto es el valor de la corriente que circula por un circuito de 20 volts y 10 ohms de resistencia. Voy a aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que, ¿cómo es para calcular el valor de la corriente? Que la corriente I es igual al voltaje sobre la resistencia. Son datos conocidos, el voltaje y la resistencia. ¿Sí? Bien, el voltaje son 20 volts y la resistencia 10 ohms. Bueno, cálculo sencillo, 20 dividido 10, 2. 2. Y la unidad de corriente es ampere. 2 amperes. Así de sencillo. ¿Qué está pasando en este circuito? Tengo una circulación, ¿sí? Son valores genéricos para que vean un cálculo, ¿sí? Bastante 2 amperes. Eso me refiero. Están circulando un flujo de electrones de 2 amperes por este conductor, ¿sí? Debido a que tengo una fuente de alimentación de 20 volts y una resistencia que se opone al paso de la corriente de un valor de 10 ohms. ¿Sí? ¿Se entiende? Sencillo. Vamos a plantear un ejemplo 2. ¿Sí? Donde tengo una fuente de alimentación que va a ser mi incógnita ahora, en un circuito donde nuevamente tengo una resistencia de 10 ohms, vamos a simplificar los números, y tengo una corriente que está circulando de 0,5 amperes. No vamos a empezar con subunidades ahora, vamos a usar nada más que el ampere, porque ahí, como la corriente se suele usar con subunidades en el área nuestra. Bien, lo que tenemos que averiguar es cuánto es la fuente de alimentación. ¿Sí? A ver, de la ley de Ohm que tenemos ahí, ¿cómo calculo la tensión conociendo la corriente y la resistencia? ¿Cómo? Perdón, no escucho. V es igual a R por I, a resistencia por corriente. Bien. V será igual a 10 ohms por
0,5 amperes. 10 por 0,5, ¿cuánto nos va a dar? 5. ¿5 qué? 5 volts. Perfecto. ¿Entendió? ¿Sí? Brazo. Bueno, repaso esto para el resto. 5 ejercicios para resolver. En el primero hay que averiguar la corriente, ¿sí? En el segundo, que es el número 4, averiguar la resistencia. En el quinto la corriente. En el sexto la resistencia y en el séptimo la fuente de alimentación, la tensión. ¿Sí? Todo con una idea vamos a resolver.